Bueno, estar hoy aquí alabando al Señor en esta mañana de este precioso domingo 20. Hoy vamos a compartir en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 11 al 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros, señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así, de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en cama y lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En Hechos 19, versículo 11 al 12, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué bueno, hoy quiero compartir con ustedes este tema llamado Vivamos en la luz de lo sobrenatural. Vivamos en la luz de lo sobrenatural. Este es un tiempo que estamos viviendo, un tiempo para algunos difíciles verdaderamente por tantas situaciones. Y me preguntaba yo, ¿será la iglesia de este tiempo la misma iglesia del tiempo de Pablo, de Pedro? Porque cuando veo la palabra que Pablo, la gente llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y se lo ponían a la gente era sanada, era impresionante. Ahora yo me pregunto, ¿qué tenemos nosotros? Yo creo que ni los celulares los llevamos por ahí para que la gente se sane. Pero cuando uno lee estas cosas, dice, ¿por qué la iglesia de este tiempo no está ejerciendo ese poder? ¿Por qué no tiene esa fuerza, ese mismo poder extraordinario que tenía la iglesia primitiva, donde dice que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las puertas del templo y eran sanados? ¿Cuánta gente hoy está enferma? ¿Cuántas personas? Dice, la información mundial dice que han muerto más de 6 millones de personas en el mundo por el coronavirus. Y todavía sigue enfermedades, pestes, todas estas cosas. Y la gente no está viniendo a la iglesia a buscar sanidad. He hecho muchos hijos de Dios, no vinieron porque se contaminan. Pero yo digo siempre, no se contaminan, pero están en la calle, pero van a su trabajo, se van a las Trinitarias, andan en la 20, andan en todos los lugares y no se contaminan. ¿Qué sucede entonces? Algo está pasando, que la iglesia nos está mostrando ese poder sobrenatural. Ahora, hermano, la iglesia nació y se fortaleció en el fundamento de esta palabra de lo sobrenatural. ¿Por medio de quién? De la resurrección de Jesús y el poder del Espíritu Santo. De tal manera que los milagros y las maravillas eran las credenciales, mis amados, que identificaban a la iglesia del Nuevo Testamento, la cual crecía y se multiplicaba poderosamente.
Pero hoy en día la iglesia no está creciendo poderosamente, sino que está disminuyendo poderosamente. Mundialmente hay cientos de iglesias que han cerrado. Pastores que han partido, iglesias cerradas. Y yo decía, pero la iglesia debe crecer, debe multiplicarse. Usted contaba 10 años atrás, usted veía un movimiento de las iglesias mundialmente. Hoy todo eso está como apagado, como allí que no hay movimiento. Pero hoy por hoy, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, parece haber perdido su vida y su poder. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, creo que ha comenzado a despertarnos desde esta hora, en esta mañana que usted ha venido a la casa de Dios, a despertarnos esa fuerza, esa fe de que la iglesia es el sitio de sanidad. ¿Cómo podemos entender, hermanos, ese evangelio de lo sobrenatural del reino de Dios? Escuche, cuando Jesús comisionó a 70 hombres para que fueran de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares, mis amados, donde él habría de ir, les dijo: sanad a los enfermos. Oye esa palabra, sanad a los enfermos, que en ella vas a encontrar. Y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Eso está en Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 9. Entonces entendemos, amados, que el reino de Dios es sobrenatural. El hecho que usted haya venido en esta mañana a este lugar es el lugar donde se mueve lo sobrenatural. Porque trae el poder del cielo a la tierra, mi amado hermano, porque si vamos a proclamar este evangelio de poder en este tiempo, es mejor que tengamos, ¿cómo diría yo?, un claro entendimiento, una claridad muy precisa de lo que es lo sobrenatural. El hecho que usted se levantó hoy y vino, salió de su casa y llegó a este lugar, para mí es sobrenatural. Usted puede haber sido por otro lugar, pero el Espíritu de Dios sobrenaturalmente lo posesiona y lo trae al lugar para que escuche lo que debe escuchar en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Para poder reconocer el camino por donde estamos caminando, mi amado hermano, estoy persuadido de que el Espíritu Santo nos está llevando por ese sendero que llamamos lo sobrenatural. Lo sobrenatural. ¿Por qué los enfermos no vienen a la casa de Dios? ¿Por qué hay tanta gente yendo a los hospitales, a las clínicas, pero están muriendo? A pesar de todo el esfuerzo científico que hay, la gente sigue todavía muriendo por esta epidemia que ataca el mundo. Entonces, para tener una revelación, amado, más clara del principio de un evangelio sobrenatural del reino, les voy a dar cuatro declaraciones importantes, mis amados, para entender este principio que nos ayudará a nosotros a avanzar en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Lo primero es: lo sobrenatural o espiritual es la forma de existencia de Dios. No hay otra. Dios vive en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios no depende absolutamente de nada para existir, oiga, ni del tiempo, ni del espacio, y tampoco de la materia para vivir. Por eso la palabra lo reconoce a Él como el Todopoderoso. El Todopoderoso. Ahí está esa presencia sobrenatural de Dios. Él es el Todopoderoso. Segundo,
lo sobrenatural, mis amados hermanos, es lo normal para Dios. La palabra sobrenatural se deriva de un prefijo que es sobre, que significa encima o arriba. Por lo tanto, vivir en lo sobrenatural quiere decir vivir por encima del ámbito natural. Y aunque esta palabra sobrenatural, mi amado, no aparece en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, el concepto de ella se puede demostrar a través de toda la Sagrada Escritura. Yo puedo conseguir en la Sagrada Escritura todo lo concerniente a lo sobrenatural. Cuando leemos en la palabra de Dios los términos espiritual, como el reino de los cielos, o omnipotente, o omnipresente, entonces oímos que estamos hablando con algo sobrenatural, porque eso de omnipotente, omnipresente, espiritual, reino de los cielos, tiene que ser otra dimensión, otra cosa. Fíjense, Pablo dijo estas palabras: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, mi amado, se hacen visibles desde la creación del mundo. Dios es sobrenatural. Usted vino en esta mañana a recibir lo sobrenatural. De hecho, ya el Espíritu de Dios trabaja sobre usted. El Espíritu de Dios se mueve sobre cada uno de nosotros, empezando a despertar lo sobrenatural que está a nuestro alrededor, que nosotros no vemos o no captamos. Tercero, lo sobrenatural, hermano, gobierna lo natural. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de dos dimensiones: la espiritual y la dimensión física. Y Él crió el mundo visible para ser gobernado por el ámbito invisible. Eso lo ha hecho Dios para nosotros. Y es por eso que no debemos sorprendernos que Él haga algo sobrenatural en la tierra hoy, como sanidades, milagros, señales, maravillas, expulsión de demonios y resurrección de muertos. Lo que está haciendo Dios ahora, en este momento, sobre nuestras vidas, es despertarnos al hecho de que Él no se mueve solamente en lo material, en lo físico, sino en lo espiritual, en una dimensión para nosotros tal vez desconocida, pero que Él efectivamente está trabajando con nosotros. Yo no sé si usted anoche tuvo un dolor de cabeza, o tuvo un problema, o llegó con una preocupación aquí a la casa de Dios. Tiene a alguien enfermo, tiene a alguien en su casa, tiene un problema financiero, tiene cualquier cosa. Pero ¿cómo va a actuar Dios en ese ámbito? ¿En lo material o en lo espiritual? Va a actuar en lo sobrenatural para resolver el problema que le trae. Ahora, déselo a Dios, a Él. ¿Por qué Dios actúa así? Porque lo sobrenatural no tiene límite. Lo natural tiene un límite, pero lo sobrenatural no tiene límites, amados hermanos. Nosotros, como seres humanos, reconocemos que establecemos, mis amados, límites al ámbito natural. Pero no podemos hacerlo en el ámbito eterno. ¿Por qué? Porque la eternidad es infinita, mi amado hermano. Y si es infinita, pues eso no tiene fin. Entonces tratamos de imponerle limitaciones a Dios buscando una explicación racional de las cosas que nos pasan. Y nosotros no podemos estar buscando explicaciones, sino el hecho de que Dios actúa. Y a veces empezamos a preguntarnos, pero ¿cómo? No, esto no puede ser.
esto fue una coincidencia. Esto fue esta persona, este amigo que me llamó o esta amiga. No. Empezamos a buscar explicaciones racionales que no la entendemos. Mire, si leemos la palabra de Dios nos conseguimos con cosas que a veces uno se sorprende. ¿Y cómo podrá hacer eso? Este caso en Mateo, en el capítulo 14, donde dice que a la cuarta vigilia de la noche, o sea, a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, los discípulos estaban en una barca. Y Jesús viene caminando. ¿Cómo puede explicar uno eso? Que un ser humano, porque Jesús era un humano en ese momento, caminó sobre las aguas y dice, y Pedro, cuando lo vio caminar sobre el mar, le dijo, lo vio caminar, dijo, wow, esto es lo último, ¿no? Le dijo, Señor, si eres tú, había una duda o no, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas para encontrarse con Jesús. El hecho de que Pedro se hundió después, ese es otro caso. Él puso la mirada ya en lo natural. Dijo, estoy caminando sobre el agua, se hundió. Pero al principio, cuando caminó sobre lo sobrenatural, él caminó sobre las aguas como lo hizo Jesús. Usted puede caminar sobre los problemas, sobre la tempestad de la vida, sobrenaturalmente también. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántas cosas? A veces uno comienza como a razonar y a pensar sobre la vida. Y a veces me pongo a pensar durante todos estos años que he estado en este ministerio. Yo he visto tantos, pero tantos milagros que si me pusiera a acordarme, los he visto hechos aquí en este templo, aquí en esta iglesia, aquí donde tú estás sentado. El mismo Dios de hace 40 años, el mismo Dios que está aquí ahora en esta mañana al lado de su presencia para ayudarlo a vencer los temores, los miedos, porque Dios es sobrenatural. Entonces, amado, existe un espíritu opositor, vamos a decirlo así, o opositor a lo sobrenatural de Dios para engañarnos. Satanás siempre va a querer engañar al ser humano para que no entienda, para que no comprenda las manifestaciones del poder de Dios. Dice que el nombre de ese opositor le dicen adversario. Pedro, el apóstol, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este adversario, mi amado hermano, no solamente se opone a Dios en una forma directa, sino también sutilmente. En los últimos 2000 años, una de sus tácticas, vamos a decirlo así, ha sido atacar y socavar totalmente a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de este tiempo. Repito, ¿por qué la iglesia de hoy no está sucediendo lo que sucedió en la iglesia primitiva? ¿Por qué los enfermos los ponían a la puerta de la iglesia de la Hermosa y se levantaban y se sanaban? ¿Por qué los ciegos veían? ¿Por qué los paralíticos caminaban? ¿Por qué los muertos se levantaban? Esa era la iglesia primitiva. ¿Por qué no funciona ahora? ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Por qué la gente que está afuera desesperada no viene a la iglesia, sino busca otros lugares, buscan brujos, buscan cualquier otra cosa? ¿Por qué algunos hermanos que todavía no han regresado a la iglesia están metidos en sus casas? Porque no reconocen a la iglesia como la iglesia que se mueve lo sobrenatural. Él te lo va a aplaudir a él. El hecho, hermano, que cuando usted pasó por esa puerta y se sentó en este lugar,
Ese paso que usted dio, ya usted cayó sobre lo sobrenatural, porque usted está oyendo, aquí cualquiera viene y está oyendo lo que yo dice y dice, ese es un loco. La gente no se sana porque oran, la gente se sana porque le pongan una inyección, dice, o porque le den un medicamento. Pero no entiende el hecho de que usted esté aquí ahora, porque le repito, usted a lo mejor pasó con un dolor o vino con una preocupación. Usted va a salir de aquí hoy sano por lo sobrenatural de Dios. Dios es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, en estos últimos 2000 años, vamos a decirlo así, ha sido atacar, socavar lentamente a la iglesia para que ésta quite lo sobrenatural y funcione en el razonamiento humano o humanístico, vamos a decirlo así. Reduciendo reduciendo la iglesia en este tiempo a una institución religiosa y vacía. Porque una iglesia que venga una multitud de gente a sentarse a oír nada más, pero no sucede más nada, yo no la concibo así. Yo concibo una iglesia que tiene que producir milagros, que tiene que ser una iglesia despierta, que si hay demonios, espíritus tienen que salir en el nombre de Jesús, que si hay un canceroso tiene que sanarse en el nombre de Jesús. Hay un poder sobrenatural de la iglesia. La iglesia no puede ser una institución vacía. Una sociedad donde nos reunimos, donde compartimos, donde somos amigos, donde nos conocemos y el domingo que viene nos volvemos a saludar, nos volvemos a ver la cara. Lo bueno, hermoso y precioso es que usted se mira a su hermano y dice, anoche recibió un milagro sobrenatural, ayer recibió otro milagro, fui a la iglesia el domingo y llegué cansado, me sentía pesado, me sentía fastidiado y de pronto salí de la iglesia después de ser ministrado sobrenaturalmente, me voy fortalecido a mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la iglesia sobrenatural. Hermano, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los seguidores de Jesús en aquel día llamado Pentecostés, esos creyentes reconocieron y manifestaron lo sobrenatural, mi amado hermano, en la iglesia que nacía para el mundo, porque ellos eran esas personas que eran normales, pero que sucedían cosas sobrenaturales alrededor de ellos. Nos relata la palabra, por ejemplo, que Pedro y Juan, fíjense este caso, una iglesia igual a la nuestra, la iglesia de la Hermosa. Y dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la novena. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. ¿A qué hora llegó usted aquí? A lo mejor a las 9 de la mañana. Pero no puede haber sucedido lo mismo. Un milagro, algo a las puertas de la iglesia, ahí donde está sentado en esa silla, se manifieste lo sobrenatural. Dice, Pedro y Juan subían juntos, o sea, se gozaban al subir a la casa de Dios a orar a las 3 de la tarde, dice, la hora de la oración. Y dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. No es que se había fracturado, no se cayó de un carro, no, era de nacimiento, el cual era colocado a las puertas del templo llamado La Hermosa, para que pidiera limosna. Cuando él vio a Pedro y a Juan, dice la palabra, esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Dios. ¿Qué le dio? Lo sobrenatural. ¿Qué tienes tú cuando salgas de aquí, de esta iglesia? Lo sobrenatural. El Espíritu Santo contigo. Pero primero tienes que fortalecerte. Primero tienes que pedir liberación y sanidad, porque esa pesadez a veces, ese cansancio, ese agotamiento es producto del enemigo. Porque el poder sobrenatural en este cuerpo humano lo hace a uno fortalecerse, caminar, estar ágil, estar rápido, preparado para todo mover del poder de Dios. Eso es sobrenatural, mi amado hermano.
Por eso cuando veo a Pedro y Juan subiendo a la iglesia, no se fueron a un, ¿cómo diría yo? Un picnic, a otro lugar, iban a la iglesia. Por eso yo digo que subir a la casa de Dios, hermano, es sobrenatural. Y una de las cosas que debemos hacer nosotros también, mi hermano, es traer gente a la casa de Dios. No nos podemos conformar venir nosotros solos nada más a recibir lo sobrenatural de Dios. Hay mucha gente a nuestro alrededor, hay gente en el trabajo, hay gente que vive a tu lado, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, familiares. Podemos invitarlos y lo sobrenatural de Dios lo hará que te acompañen a este lugar. Porque lo estás invitando no a un teatro, no a un cine, no a una película, tal vez lo estás invitando a un lugar sobrenatural. Porque es aquí en este lugar, en este recinto, han sucedido cosas y milagros que usted ni se imagina. Esas columnas que usted ve marrón guardan silencio de ver cosas maravillosas, sobrenaturales que han sucedido en este templo por años y años. El poder de Dios ha trabajado de esa manera. Pero hermano, ¿qué ha sucedido con la iglesia en estos tiempos? Porque lo sobrenatural ha sido reemplazado por un sustituto. ¿Quién es ese sustituto? Por ejemplo, la fe es suplantada por la razón. También las liberaciones demoníacas por el psiquiatra. Y la unción es reemplazada por el carisma. La iglesia necesita volver a ese principio, a esa fuerza, a un despertar. No es un show, no es un lugar donde vengo a pasar a saludar a un amigo. Es algo que cuando yo entro en este lugar, cada domingo que venga o cada viernes que venga, vengo a recibir algo, y algo que me recibo y algo que me llevo. Un despertar del poder de Dios sobre mi vida. Sin Él, mi amado hermano, no podemos caminar. Sin Él no podemos resolver los problemas. No podemos enfrentar las situaciones difíciles que se nos puedan presentar, los desafíos, los ataques del enemigo. Necesitamos lo sobrenatural de Dios. Y para buscar lo sobrenatural de Dios, estoy aquí en la casa de Él, alabándole, levantando mis manos y diciendo: gloria sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios, déselo fuerte. Qué hermoso es una iglesia sobrenatural. No una iglesia de paseo, no una iglesia de compañerismo, de amigo, del hermano, de aquel que conozco, sino una iglesia, hermano, despierta en lo sobrenatural. Que yo pueda tocar, que yo pueda palpar, que cuando alaben a Dios yo levante mis manos. Cuando aplaudo con el poder de Dios, la bendición de Dios en mi vida, siento una alegría. Es el mejor lugar para ser feliz, es este lugar, mi amado hermano. Es el lugar donde se manifiesta la solución y la salvación de Dios sobre nuestras vidas. Es aquí donde todos los pensamientos de ustedes se elevan hacia Él. Cada uno de ustedes trae un pensamiento, trae un problema, una situación, y Él toma todo eso sobrenaturalmente y devolverlo y decir: aquí tienes tu solución, aquí tienes tu solución, aquí te envío esta fuerza, este poder, esta presencia de Dios, para que puedas seguir avanzando en medio de estos tiempos tan difíciles que están sucediendo sobre la tierra. Entonces, ¿por qué necesitamos, les repito, volver a lo sobrenatural como la iglesia primitiva? La iglesia que pertenece al redil de Jesucristo debe regresar al plan original por medio del Espíritu Santo, quien nos revela la restauración de todas las cosas, mis amados, porque la iglesia de estos tiempos, la iglesia de hoy, se ha hecho muy artificial y se ha desviado del propósito de Dios. Yo me he dado a observar cuántas iglesias han cerrado. Muchas iglesias. Pero yo conocí muchas iglesias que se centraron más en divertir a la gente, en que la gente se fuera, que sintiera que no estaban en una iglesia, sino que estaban en un parque, en algo diferente. Pero gloria a Dios,
usted está en un sitio que verdaderamente el Espíritu de Dios le habla a usted y usted sabe que le está hablando por el poder de Él. Mire, la presencia y poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo para mí es lo especial, porque es el compañero, es el que anda con nosotros. Jesús dejó el Espíritu Santo al que está en ti, y para mí es algo muy especial. Cuando oro y me dirijo a Él, le digo: amado Espíritu Santo, no me dejes. Muchas veces esto me ha pasado sobrenaturalmente cuando he estado en momentos fuertes, luchando, orando por la iglesia, orando por la otra, viendo aquel que está allá, el pastor amigo que le hace falta oración. A veces le digo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, no me dejes, abrázame. Y hermano, sobrenaturalmente, ahí en la sala de mi casa, siento como el abrazo del Espíritu. Eso es sobrenatural. Porque si alguien me ve rodeado, no ve a nadie. Pero ¿quién está viendo al Espíritu Santo que te está abrazando en este momento? Te abraza con amor. Eso es sobrenatural. Eso no se produce en un cine, eso no se produce en una fiesta, eso no se produce en un lugar, eso no se produce en un club, eso se produce en la presencia misma, en la casa de Él. Cuando tú vienes y le dices: abrázame, Espíritu Santo, porque me siento con miedo, siento temor. Hay tantas circunstancias, hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Vean lo que está sucediendo ahora. Tenemos a punto de una guerra mundial. Allá está Ucrania, que si Rusia la invade, que si la OTAN ataca, que si no atacan, que si se disparan, si se presenta una guerra mundial. Si se presenta una tercera guerra mundial, no va a ser como la segunda guerra, que eran de cañones. Esto es bombas atómicas, nucleares. Eso sería un desastre mundial, mi amado hermano. El coronavirus se quedaría chiquito. Pero aquí es donde lo sobrenatural entra. ¿Quién puede detener todo eso? Dios. ¿Quién puede detener la muerte? Dios, hermano. ¿Quién detiene la pobreza y la escasez? Dios. Sobrenaturalmente, porque yo lo veo a Él con la mano levantada sobre ustedes diciendo: yo te protejo y te bendigo y te doy el poder sobrenatural de mi vida. Aleluya. Déselo a Él. Gloria a Dios. Yo veo al Espíritu Santo restaurando en este tiempo. A pesar de, yo digo: Señor, hemos sido infieles contigo. No hemos hecho el trabajo que tú nos has enviado. Tal vez en el camino hemos cometido pecado y tú nos has perdonado. Tú has restaurado nuestras vidas, pero la iglesia necesita volver, amado Espíritu Santo, a restaurar. Y yo veo cómo el Espíritu Santo ha estado restaurando los dones ministeriales, ha estado restaurando a la mujer en el área de la familia, la ha fortalecido, la ha levantado y ha restaurado la alabanza y la adoración genuina. Esa adoración no un canto para mover la carne, sino para alabarlo a Él, para sentir: aquí estoy alabándote y levantando mis manos hacia ti, oh bendito Señor, Dios del universo. Tú recibes la adoración, tú recibes la alabanza. Y por eso el profeta Isaías profetizó estas palabras: he aquí que yo hago cosas nuevas. Así dice: he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. ¿No la conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, como dice el profeta Isaías en el versículo 43, versículo 19. Entonces vemos varias razones en esta mañana, mis amados, por las que debemos tener una iglesia de poder sobrenatural. Yo creo que la iglesia, a pesar de todo el ventarrón que ha pasado, gente yéndose, gente viniendo, como que
ha tomado unas nuevas fuerzas, un nuevo caminar, un nuevo empuje. Entonces me pregunto, ¿qué nos trae lo sobrenatural? Lo sobrenatural entonces nos trae aceleración, rapidez, porque necesitamos la rapidez, necesitamos la aceleración. Dice Amos en el capítulo 9, versículo 13, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Esto no quiere decir, mis amados, que lo sobrenatural acelera lo natural, mientras que lo natural, por lo general, es una desaceleración de lo sobrenatural. Cada vez que lo sobrenatural cesa de operar en nuestras vidas, mis amados, podemos entonces perder nuestros impulsos espiritual y nos estancamos. Por eso necesitamos lo sobrenatural para que se acelere las bendiciones que Dios nos está prometiendo. Yo creo que este año nosotros tenemos que terminar con 3 servicios poderosos, no con sillas vacías, no con unas sillas guardadas todavía. Tenemos cientos de sillas de estas guardadas. Tenemos que volver a lo sobrenatural, que todas esas sillas estén llenas aquí y cada servicio esté lleno por el poder de Dios y los milagros que sobrenaturalmente sucedan en la iglesia. Que la gente diga, voy a la iglesia a buscar un milagro. Voy en busca de mi milagro. Es la satisfacción de haber subido hoy, irte a tu casa con el problema resuelto. ¿Tú sabes cuándo se resuelve el problema? Cuando está dentro resuelto, dentro de ti. Hay una satisfacción. Eso está resuelto. Tú puedes venir con una carga muy grande, pero si hoy el Espíritu Santo te dice, hoy está resuelto, hoy sobrenaturalmente está resuelto, tú te vas con una idea clara y precisa que el problema se resolvió. Aunque no lo vea, pero ya está resuelto, porque en el mundo espiritual lo sobrenatural funciona así. Esa es la manera acelerada de Dios para avanzar. Hermano, Dios entonces en este año, la iglesia va a sufrir esa aceleración. Esa aceleración significa que usted se convertirá en una persona que va a hablarle a otro. Usted no se puede acostumbrar a venir a la iglesia solo. Usted tiene que acostumbrarse a predicarle a otro. Y yo no le estoy diciendo que se aprenda la Biblia de memoria, que tiene que tener mensajes, textos bíblicos para hablar a una gente. Usted va a hablarle con lo sobrenatural que le ha pasado a usted. Cuando usted le hable, mira lo que pasó conmigo, me pasó esto, mira mi familia, pasó esto, tenía mi hija esta. Y hay mucha gente con problemas. Cuando tú le dices, ven al lugar donde ese problema tuyo será resuelto, porque los míos fueron resueltos en la casa de Dios. Te trae esa persona. Tenemos que despertar la iglesia y levantarnos a evangelizar. Evangelizar es testificar del poder de Dios, como lo hacía Pedro y Juan, como lo hacía el apóstol Pablo. Que de hablarle a la gente, tú no puedes seguir, porque si seguimos con ese trapo en la boca y lo cargamos y no le hablamos a nadie, peor todavía, mi amado hermano. Sobrenaturalmente tenemos que hablarle a la gente para ganarla, para traerle a la casa de Dios, para que ellos sientan también lo que tú estás sintiendo en esta mañana, en este lugar. Que tú sientes una satisfacción de oír lo que estás oyendo y diciendo, eso es verdad. Lo estoy recibiendo en mi espíritu. Pero hace falta traer a otras personas a tu lado, que cuando lleguen a este lugar Dios se encargará de ella. Tal vez le predique y no venga, pero tú sigues insistiendo, sigues predicando. Sobrenaturalmente algún día tú vendrás con esa persona. ¿Sabes qué hermoso es y alegre? Cuando decimos, ¿quién se va a entregar al Señor? Y se levanta la mano y se entrega. Pero ese que se entrega lo trajiste tú. Y tú sientes en tu corazón una alegría sobrenatural. Dios está esperando de nosotros eso.
No que sean, por eso yo creo que los milagros no se están sucediendo, porque Dios dice, ¿para qué voy a producir milagros si vienen los mismos? Necesito gente que venga, gente torcida, gente enferma, gente con un hogar roto, gente que necesite de Dios, necesita lo sobrenatural. Y entonces empezará a manifestar el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida y sobre esa persona que tú traes. Tal vez familiares mismos, hermanos, hijos, que se quedaron en la casa. Persiste sobre ellos, persiste en el nombre de Jesús. Ora, intercede y lo sobrenatural vendrá. Quiero decirle otra cosa. Lo sobrenatural supera con éxito lo imposible. Oiga, Jesús dijo, para los hombres es posible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Eso está en Marcos 10:27. Todo es posible para Dios. Muchos creyentes de la palabra de Dios, hermano, no reciben un milagro sobrenatural. Por ellos, tal vez, ¿por qué no lo reciben? Porque solo vienen a la iglesia a escuchar un mensaje. Y van a la iglesia con una mentalidad de espectadores, esperando solo ser entretenidos. No podemos seguir con esa mentalidad de venir para que me entretengan, para que pase 2 horas en la iglesia y regrese a la casa sin acordarme siquiera de lo que Dios ha hablado en esta mañana, porque no está hablando solamente al que está a mi lado, sino me está hablando a mí. Dile, a mí me está hablando Dios, y necesito que eso que Dios hable se siembre en mi corazón. ¿Cuál es tu posición entonces en este momento dentro de la iglesia, mi amado? ¿Eres un espectador que necesita cada domingo ser entretenido? O tal vez espera con anhelo y fe ver las maravillas, las manifestaciones del poder sobrenatural de Dios. Por eso siempre yo digo, me fijo y observo. Cuando entramos por esa puerta, yo tengo que entrar por esa puerta esperando las maravillas de Dios. Lo sobrenatural de Dios, hermano. No puedo venir a la casa de Dios nada más para sentarme a oír. Por Dios, necesito despertar. Necesito que algo, vamos a decirlo, casi eléctrico entre dentro de mi vida y pueda salir con fe para hablarle a otro. ¿Por qué no le predica? Porque estás dormido todavía. Porque sigues sumergido en el miedo, en el temor. No te atreves a hablarle a otra persona. Pero tienes algo muy importante, hermano, que es lo sobrenatural de Dios para hablarle a otro. Entonces, hermano, vamos a desatar esa fe en esta mañana, en su presencia, apoderándonos de lo sobrenatural, esperando milagros, maravillas, hechos portentosos, romper con el ámbito natural que te bloquea. Ábrete a la fe y al poder sobrenatural de Dios. Ábrete a Dios. Cuando ores, ábrete a Él. Dile, Señor, manifiéstate. Yo no sé si usted llega un momento y dice, ya me cansé de lo mismo. Quiero sentir algo diferente. Y Dios está dispuesto a hacerlo contigo. Dios está dispuesto a abrir las puertas de los cielos para mostrarte su poder. ¿Sabe por qué hay gente que vive en la ruina? Porque no esperan nada de Dios, no esperan nada sobrenatural. ¿Y sabe por qué no le das a Dios? ¿Por qué no traes los diezmos, no traes la ofrenda? Porque tú te pasas y dices, no tengo escasez, ¿qué me alcanza? No puedo. Y ahí estás encerrado. Pero cuando tú le traes a Dios,
algo sobrenatural comienza a suceder alrededor de tu ámbito de vida. Fluye los negocios, fluye alguien que te bendice. Eso es sobrenatural. ¿Cómo llega el trabajo a tus manos, hermano? Sobrenaturalmente. ¿Cómo tienes salud física? No estás en una clínica, no estás en un hospital. Estás sano sobrenaturalmente en este tiempo de tanta escasez de medicina y tantas enfermedades. Sobrenaturalmente Dios está contigo. ¿Cuánto alaban al Señor? Denle un aplauso. La pregunta que me haría si vengo a la casa de Dios sin esperar lo sobrenatural sería: ¿quién trabaja todos los días sin recibir un pago por su trabajo diario? Nadie. ¿O quién irá a un restaurante si no espera que le sirvan la comida? ¿O por qué entonces asistimos a nuestra iglesia y a veces es así, nos comportamos como que no esperamos nada de Dios? ¿Por qué venir en esta mañana y no irnos al pararnos de este lugar diciendo: sucedió algo dentro de mí, algo pasó, algo se quebró dentro de mí? Esa pesadez, ese sueño, esa situación donde me siento triste, se rompió en el nombre de Jesús en esta mañana sobrenaturalmente. Porque nadie tiene el poder para entrar dentro de tu espíritu, dentro de tu cabeza, dentro de tu alma. Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios ve tu tristeza y la saca y coloca la alegría. Solo el poder de Dios ve tu amargura, la saca y pone alivio y amor sobre tu vida. Solo el poder de Dios sobrenaturalmente. No es un predicador que se para en este púlpito. Es el poder de Dios que te habla y te dice: yo te traje en esta mañana para hablarte y sacudirte y sacarte toda esa situación que te está hundiendo. ¿Cuántos pensamientos desde anoche hasta hoy que te acostaste y pensaste: mañana, ¿qué voy a hacer el lunes? ¿Qué voy a hacer el martes? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué es de mi matrimonio? ¿Qué es de mi hogar? Y Dios sobrenaturalmente en su casa te contesta: yo soy el eterno, el omnipotente, el Dios glorioso. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Entonces, otro puntico sería: lo sobrenatural nos capacita para vivir en victoria en estos tiempos. Hermanos, estamos viviendo terribles y peligrosos tiempos por una pandemia mundial quizás sin precedente en la sociedad humana. Y sin la ayuda del Espíritu Santo, mis amados, que trabaja en lo sobrenatural, será muy difícil sobrevivir. Oiga esto. El apóstol Pablo profetizó para estos tiempos que estamos viviendo. Cuando uno lee la palabra y mira lo que dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, 1, 5, le dice: ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y no son difíciles estos tiempos. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Y no es así. Serán jactanciosos, arrogantes y blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Sabe una cosa? Cosa peligrosa esto. Eso se lo dije yo al primer servicio. Yo se lo digo a todos. Este aparatico es muy peligroso.
¿Sabe dónde llegan las peores aberraciones y vulgaridades? En este aparato. Usted abre un programa de él, para no decir un Facebook o cualquiera. ¿Y a quién consigue usted? A las mujeres que las usa el diablo para presentarlas desnudas o manifestando unas situaciones extrañas. Yo le decía que cuando uno va a abrir esto tiene que hacer como los católicos, hacerle así una cruz para abrirlo. Porque esto es peligroso. Y lo tremendo es que nos podemos acostar en la cama en la noche antes de dormir. Y en vez de invitar al poder sobrenatural de Dios, nos ponemos a invitar el poder sobrenatural de Satanás aquí. Y no digo que esto no sirva para el bien, sirve para el bien, pero las cosas es como un carro sirve para bien, pero sirve para malo, pero es malo. Esto puede servir para una comunicación, pero son tiempos peligrosos, tiempos difíciles donde usted ve mujeres que quieren ser hombres. Por ahí yo veo una que siempre sale por aquí, que sale casada con 2 niños. Ella es una artista muy famosa. Yo digo, ¿qué le estás transmitiendo? Ahora, ¿tú te imaginas tu hijo, tu hija viendo estos aparatos? Ve lo peligroso que está este tiempo. Por eso dice, son vanidosos, tiempos peligrosos, llenos, mi amado hermano, de jactancia, arrogancia, blasfema, desobediente a los padres, ingratos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Por eso necesitamos una iglesia que es sobrenatural. Una iglesia que me dé la fuerza y el poder, aunque cargue este aparato, busque lo mejor. Aquí no te salen, aquí no te hablan de Dios mucho. Y los que hablan son mensajes repetidos que te los mandan. Que el que los envía ni lo cree él mismo. Pero los que tienen fuerza son los mensajes satánicos que llegan aquí. Esa mujer que tú ves aquí bailando desnuda. Esa que se da que es hombre y no sabe si es hombre o mujer. Ese que se cree, yo no sé qué cosa, todas las cosas feas salen aquí. ¿Cierto o no es cierto? Entonces necesitamos una iglesia sobrenatural, mi amado hermano, que no confíe en un aparato de esto, sino en el poder de Dios cuando usted entra aquí en este lugar. Que llene Dios, que sobrenaturalmente lo haga saltar, que usted sienta la satisfacción. Sí puede usarlo, no digo que no lo use para enviar un mensaje, para hablar con su familia, pero pídale a Dios que lo llene de lo sobrenatural para captar lo que es malo, lo que no sirve, lo que está podrido, lo que está contaminado. Porque hay cosas que contaminan el espíritu. Y cuando contaminan el espíritu, contaminan lo sobrenatural de Dios sobre tu vida. Necesitas deshacerte de eso. Y solamente en una iglesia llena de lo sobrenatural de Dios. Póngase de pie, mi amado hermano. Póngase de pie. Porque vamos a orar. Vamos a desatar lo sobrenatural sobre su vida. Yo no sé qué es lo que usted pretende en esta mañana de esperar de lo sobrenatural de tu vida. ¿Qué le vas a pedir a Dios? Levanta tu mano. Él está aquí. Y ya empezamos a orar. Padre Dios, Señor, líbranos del mal, Señor. Y aquí estamos, Señor, para desatar lo sobrenatural en nosotros, Señor. Que ese poder y esa fuerza, Señor, del Espíritu Santo nos acompañe. Que podamos discernir entre las cosas buenas y las cosas malas. Dígale, Señor, yo tengo familia. Dígale, tal vez tenía un enfermo en su casa, tal vez en esta hora. O tal vez tú mismo te has sentido enferma. Te has sentido enfermo. Declara lo sobrenatural ahora de la sanidad sobre tu vida, allí donde está en esa silla. Dile, Señor, yo siento hoy, en esta mañana, que este dolor de cabeza, que este estómago, que esta gripe, esta fiebre, lo que sea, en lo que te haya venido, sobrenaturalmente se va. Se va porque tú lo absorbes y te lo llevas. Espíritu de Dios,
Señor, dile, mira mi familia, mira mi hijo, mira mi madre, mira mi hermano. Señor, ahora los pongo delante de ti. Estoy en el lugar de lo sobrenatural. Tu Espíritu, Señor, atraviesa el tiempo. Para ti no hay, Señor, tiempo ni corto ni largo. Tú alcanzas el tiempo. Tú alcanzas los límites, Señor. Tú alcanzas, Señor, aquellos que para nosotros es difícil. Tú lo alcanzas. Señor, hoy extiendo mi mano sobre todo aquel que esté enfermo en este lugar, Señor. Que se vaya sano, Señor, a su casa. Que cuando llegues a tu casa también, si dejaste a alguien enfermo, si dejaste a alguien con un problema, hoy, Señor, desatamos la liberación en el nombre de Jesús. Lo sobrenatural funciona hoy. Está funcionando sobre ti. Aleluya. Levante esa mano, alábele.